Muy buenas tardes para todos. Espero que todos se encuentren bien y con ganas para poder iniciar una lección más dentro de nuestra asignatura de lengua y literatura castellana, así como cada semana. Hoy vamos a dar continuidad a un tema que también ya habíamos estudiado la semana anterior. Entonces, con el deseo de que todos estén bien y con ganas y que siempre le imprimamos mucho esfuerzo, mucha dedicación a nuestra semana de estudios, entonces vamos a empezar el desarrollo de nuestra clase de lengua y literatura castellana del día de hoy. La unidad temática del día de la fecha, comprensión de textos escritos. Nuestro tema ya es un tema abordado la semana anterior, el tema sobre los adverbios, concepto y clasificación. Recordarán ustedes que en nuestra lección de la última clase justamente habíamos abordado ya el tema sobre los adverbios. Habíamos estudiado el concepto de adverbios y la clasificación de los adverbios. Hoy día le vamos a sumar un subtema más a este tema sobre adverbios, que se llama locuciones adverbiales. Esta es una lección que está teniendo continuidad, que todavía no terminó la clase anterior. Por eso la capacidad sigue siendo la misma. Reconoce la función que desempeñan los adverbios como elementos de cohesión textual. Vamos a hacer un breve repaso sobre lo que habíamos estudiado en la lección anterior sobre el tema adverbios. Y vamos a repasar un poco brevemente. ¿Qué es el adverbio? Se conoce como adverbio a la parte invariable de la oración que puede modificar el significado de un verbo, de un adjetivo o de otro adverbio. Si ustedes rememoran un poquito, se van a acordar que nosotros en nuestra clase anterior habíamos compartido ya el concepto de adverbio y había una palabra que era muy importante dentro de su concepto y esta palabra es la palabra invariable. ¿Qué significaba esto? Que no varía en género ni en número y que podía modificar a un verbo, a un adjetivo, a otro adverbio, como en el ejemplo que habíamos visto nosotros en nuestra clase anterior. Inclusive si ustedes de repente se están olvidando un poquito de lo que es el adverbio, como ya fue en la clase anterior, inclusive ustedes pueden volver a echar un vistazo a la presentación de la clase anterior, como para fijarse en los ejemplos que habíamos compartido, porque esto ya es solamente a modo de repaso en esta parte de nuestra clase. Seguimos repasando brevemente lo que fue nuestra clase anterior y en esta parte de la presentación de hoy vamos a rememorar brevemente las clases de adverbios. Estos son algunos de los principales adverbios y vamos a ver en la presentación que sigue. Recordemos y repasemos los principales tipos de adverbios. El adverbio de lugar. ¿Cuáles pueden ser esos adverbios de lugar? Aquí, allá, cerca, lejos, arriba, abajo, afuera, adentro, atrás, adelante. Adverbio de duda. Acaso, tal vez, quizás, quizá. Adverbio de negación, no, nunca, jamás, tampoco. Adverbio de cantidad, mucho, más, poco, bastante, tanto, menos, nada, muy. Adverbio de afirmación, sí, además, también, ciertamente. Adverbio de tiempo, mañana, después, entonces, temprano, recién, luego, antes, ayer, aún, ahora, hoy, tarde. Adverbios de modo, bien, mal, así, rápidamente, cómodamente, justamente. En la presentación anterior ustedes vieron también que hay algunas oraciones donde se ejemplifican algunos tipos de adverbio. También, como dije anteriormente, esa primera parte de la clase es solamente a modo de repaso del concepto de adverbio y de la clasificación de los adverbios. Recuerden que esta misma información teórica ustedes disponen en sus folletos. Pueden también recurrir al folleto si es que tienen necesidad de aclarar nuevamente, de refrescarse un poco la memoria respecto al concepto del adverbio y la clasificación de los adverbios. Ahora bien,
Vamos a entrar en la clase que trae ya un subtema nuevo sobre el adverbio, que son las denominadas locuciones adverbiales. Y en esta presentación vamos a estudiar qué es lo que son las locuciones adverbiales. Y dice así: son expresiones fijas formadas por dos o más palabras que equivalen a un adverbio. Y las funciones que éste suele tener en la oración suelen actuar de complemento circunstancial, pueden actuar de modificadores de la oración o de conectores. Ejemplos: por consiguiente, sin embargo, ahora bien, en primer lugar, a diario, en teoría, en general, en especial, en secreto, etc. Hay todavía más locuciones adverbiales. Estos citados acá son solamente algunos ejemplos. Como verán ustedes, las locuciones adverbiales ya son palabras compuestas. No es como la tipología de los adverbios, que solamente estaba formada por una palabra. Por eso que en su concepto dice que son expresiones fijas formadas por dos o más palabras. Significa que inclusive pueden haber tres palabras. Esa formación de dos o tres palabras son llamadas locuciones adverbiales y pueden actuar como que dentro de una oración, como un complemento circunstancial. ¿Cuáles son los complementos circunstanciales? Seguramente ustedes ya estudiaron en otros grados anteriores. Complemento circunstancial de tiempo, de lugar, de modo. Pueden ser modificadores de la oración. Puede ser una oración compuesta sustantiva, adjetiva, copulativa, que más adelante también vamos a estudiar y vamos a ver de qué se trata. O también pueden actuar de conectores. ¿Qué son los conectores? Vamos a estudiar también más adelante, pero ya les adelanto. Los conectores se utilizan dentro de las oraciones o dentro de los textos para poder hilar las ideas, para que las ideas no se queden colgadas en el aire. Generalmente se utilizan los conectores. Entonces, las locuciones adverbiales también forman parte del estudio de los adverbios. Solamente que estas locuciones adverbiales están formadas por dos o más palabras, a diferencia de la clasificación de los adverbios, por ejemplo, de lugar, de modo, de afirmación, de negación, como vimos en la presentación anterior y en la clase anterior también. Ahora vamos a ver también que estas locuciones adverbiales se clasifican también, así como los adverbios. Y vamos a mirar un poco cuál es la clasificación principal de las locuciones adverbiales. Los tipos de locuciones adverbiales más importantes son los siguientes: las formadas por una preposición más un sustantivo en singular. ¿Cuáles pueden ser esas locuciones adverbiales formadas por esto? De sopetón, a mediodía, a gusto, sin duda, de día, en verdad, por fortuna, etc. Otro tipo de locución adverbial, la formada por una preposición más un sustantivo en plural. Ejemplos: a gatas, a trozos, a chorros, a pedazos, a saltos, a golpes, a gritos, de malas, etc. Las locuciones adverbiales formadas por una preposición y un sintagma: a la fuerza, a la perfección, a la vez, al momento, en el acto, por el contrario, a duras penas, en gran parte, en primera instancia, por arte de magia, a mi entender, a toda velocidad, de todo corazón, etc. Las locuciones adverbiales formadas mediante una preposición más un adjetivo o un participio: a menudo, a diario, por cierto, por completo, a la larga, a oscuras, a medias, a secas, a lo loco, a la ligera, etc.
Locuciones adverbiales formadas por una preposición más el artículo neutro lo, a lo loco, a lo grande, por lo común, por lo general, por lo visto, a lo sumo, etc. Locuciones adverbiales formadas a través de la correlación de preposición de acá para allá, de un momento a otro, de ahora en adelante, de vez en cuando, etc. Locuciones adverbiales formadas por grupos nominales, una barbaridad, acto seguido, una eternidad, una fortuna, un disparate, un mundo, acto seguido, etc. Por esquemas coordinados, ni más ni menos, más o menos, más tarde o más temprano, etc. Entonces, estas son las principales formaciones de locuciones adverbiales. Como verán ustedes, es una larga lista de ejemplos que mirando así de repente cualquiera va a decir que cuesta mucho memorizar, aprender, pero lo importante es aquí, es saber aplicar en el momento de los ejercicios, ya sean oraciones o ya sea en la reproducción o producción de algún texto. Lo importante es usar bien en su lugar las locuciones adverbiales. Yo no necesito que necesariamente ustedes memoricen todas las locuciones adverbiales, pero sí es importante, como dice nuestra capacidad, que sepamos nosotros utilizar tanto los adverbios como las locuciones adverbiales para la cohesión de los textos. ¿Qué quiere decir eso? Usar en su lugar el adverbio y las locuciones adverbiales dentro de oraciones o dentro de los textos. Eso es lo importante. Entonces, con que ustedes manejen esto, puedan ustedes identificar y hacer buen uso de los adverbios y las locuciones adverbiales cuando nosotros hagamos los ejercicios. Entonces, eso es lo importante. No necesitan ustedes memorizar todo esto. Algunas observaciones finales como en cada una de nuestras clases, ya que con la presentación anterior que hablaba sobre las locuciones adverbiales, estamos llegando a la parte final de la teoría que hablaba específicamente sobre las locuciones adverbiales y los tipos de locuciones adverbiales, que era el subtema que hoy estábamos compartiendo en nuestra clase y que formaba parte de nuestro tema inicial, que era los adverbios. Entonces, algunas observaciones finales para tener en cuenta. En el folleto ustedes van a encontrar el desarrollo teórico sobre el tema adverbio, por si ustedes necesiten aclarar más dudas, como ya les había dicho anteriormente. La parte teórica que corresponde a locuciones adverbiales no está en el folleto, solo lo encontrarán en esta presentación. Entonces, en el folleto ustedes no van a encontrar el desarrollo teórico de la parte de locuciones adverbiales, porque nuestro folleto no cuenta con el desarrollo teórico de esa parte. Si ustedes quieren repasar nuevamente cuando lleguen ya a la parte de los ejercicios para completar las locuciones adverbiales, entonces tendrán que mirar esta presentación como para poder recordar y rememorar otra vez los tipos de locuciones adverbiales. También se adjunta con esta misma presentación, este video que ustedes van a recibir, el nuevo ejercitario para desarrollar. Este ejercitario, si ustedes desean, ustedes pueden copiar y hacer en sus cuadernos o en una hoja blanca, ya que es un nuevo ejercitario y no se encuentra en el folleto. El ejercitario para esta lección de hoy no está en el folleto. Yo voy a adjuntarle a este video explicativo un ejercitario en formato Word
Las personas que quieren copiar en una hoja blanca o en su cuaderno y luego desarrollarlo pueden hacer. Si alguno de ustedes tiene posibilidad de imprimir, también lo pueden imprimir. No hay problema, pero tampoco se haga ningún problema si es que no se puede imprimir. No es la única manera de hacer la tarea. También pueden ustedes copiar sin ningún problema. Saben ustedes que tienen que ser siempre pulcros y ordenados. Hacer una tarea en forma manuscrita, o sea, a mano, no significa que yo no voy a ser pulcro y ordenado en mi tarea. Entonces, vuelvo a repetir. El ejercitario de la lección de hoy no está en el folleto. Yo voy a mandar junto con este video el ejercitario en formato Word. Quien desea copiar puede copiar y desarrollar. Quien tiene posibilidad de imprimir puede imprimir y desarrollar. Al final de esta presentación encontrarán los indicadores de esta tarea. La tarea se enviará como siempre por WhatsApp en fecha jueves 13 de agosto, siempre tomando una fotografía de la tarea desarrollada y enviando, ya sea la tarea hecha a mano o la tarea impresa del nuevo ejercitario. En esta presentación quiero describir brevemente lo mismo que yo voy a mandar junto con este video explicativo en formato Word. También lleva por título ejercicios de aplicación y estaré enviando en formato Word con el video explicativo. Y los ítems a desarrollar son los siguientes. A. En la sopa de letras busca en todas las direcciones 12 adverbios de diferentes clases. B. Indica qué clase de adverbio es. C. Forma adverbios partiendo de los siguientes adjetivos. D. En las siguientes oraciones subraya las locuciones adverbiales y luego escribe su tipo. Este es el resumen de lo que yo voy a estar enviando como ejercitario en formato Word junto con este video. Acá solamente yo ya les muestro, ya les presento el resumen de lo que ustedes van a recibir en formato Word, aquel que les dije en la otra presentación que pueden copiar en su cuaderno, en una hoja blanca, en una hoja de oficio, y el que tiene posibilidad de imprimir puede imprimir sin ningún problema. Yo nada más con esta presentación lo que estoy haciendo es indicándoles el resumen de lo que es el nuevo ejercitario en formato Word que yo voy a mandar con este video explicativo para que ustedes desarrollen. Luego tomen la fotografía y me envíen al WhatsApp en la fecha indicada. Por último, como en cada clase, comparto con ustedes los indicadores con los cuales se va a evaluar esta nueva tarea. Identifica adverbios, un punto. Clasifica adverbios, un punto. Utiliza adverbios derivados de adjetivos, un punto. Y por último, identifica locuciones adverbiales, un punto. Entonces, estos son los indicadores con los cuales se va a estar evaluando esta nueva tarea que están recibiendo el día de hoy. Como siempre, les digo, yo siempre voy a estar atenta a cualquier necesidad de ustedes, a cualquier duda de ustedes. Ustedes saben que me pueden escribir o sus padres me pueden escribir, me pueden consultar, me pueden preguntar en cualquier momento, en cualquier día de la semana, no solamente el día de nuestra clase, cuando están haciendo sus tareas, si de repente tienen alguna duda, alguna necesidad y sobre la marcha, entonces no duden en comunicarse conmigo para que yo pueda ayudarles a esclarecer la duda que tengan y ustedes puedan continuar con sus tareas. No se olviden que estas ya son nuevas tareas y que ya van sumando ya para la segunda etapa. Entonces ahora nosotros estamos empezando una nueva recta ya, y vamos ya para la recta final porque ya es para finalizar el año lectivo y para obtener la calificación final. ¿Y quién no quiere tener una buena calificación final? ¿Quién no quiere terminar con éxito el año lectivo? Entonces, no se olviden, yo confío en cada uno de ustedes, yo sé que ustedes se esmeran, que son responsables, que son dedicados como buenos teresianos que son,
en hacer siempre sus tareas, en estar siempre pendiente de su estudio. Ustedes saben que igualmente, aunque nosotros no nos encontremos en el colegio, igual siempre estamos en contacto, comunicados. Eso no impide que nosotros sigamos estudiando, que nos sigamos preparando, que nos sigamos formando, porque el estudio es lo único que a todos como seres humanos nos garantiza una buena calidad de vida. No se olviden de eso. Y no se cansen nunca de estudiar, de hacer sus tareas. Todos nosotros estamos siempre pendientes de ustedes para ayudarles, para apoyarles, tanto sus familias como sus profesores. Siempre estamos pendientes de ustedes para lo que ustedes necesiten. Entonces, con esto me estoy despidiendo de ustedes, de nuestra clase y de nuestra lección del día de hoy. Cualquier cosa, yo siempre estoy pendiente, atenta a las órdenes para cualquier necesidad de ustedes y de sus familias. Entonces, un saludo cordial para cada uno de ustedes y hasta nuestra próxima clase.